Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero gracias también por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias por todos aquellos y aquellas amigos, amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Dios, rogamos su compañía, su presencia y su dirección. Pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Habilítenos, Dios, y capacítenos para comprenderla. Permítanos adorarle juntos en espíritu y en verdad. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor, todo prejuicio, todo defecto de juicio que pueda haber en nuestra mente, y que el Santo Espíritu encuentre un camino claro, expedito, abierto, para depositar en nosotros su santa verdad. Háblenos, Dios, y guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana hemos tomado suficiente tiempo para analizar el versículo 33 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Específicamente, estamos trabajando con la frase exaltado por la diestra de Dios. Hemos visto cómo en diferentes partes de la Biblia se menciona a Jesús en relación a la frase la diestra de Dios. Y hemos explicado también que la palabra diestra de Dios significa una posición de poder y autoridad. Cristo ocupa una posición de poder y autoridad. No es que Cristo llegó a tener ese poder y esa autoridad. Cristo es el creador de todo. Siempre ha tenido poder y autoridad. Sin embargo, en el plan de salvación, Cristo ganó esa autoridad y ese poder a través de su sacrificio y su muerte en la cruz. Por la muerte en la cruz, Cristo ganó el derecho de gobernar la tierra. Compró el derecho de gobernar la tierra. Compró el derecho de salvar a los pecadores. Ganó ese derecho. Por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 12 ya hemos leído, y repitámoslo una vez más, cómo él repite la situación que estaba en juego. Ya hemos dicho, leyendo el libro de San Mateo capítulo número 4, cómo Lucifer le propone a Jesús que se arrodille y le adore para él darle los reinos de este mundo. Y Lucifer dice, a mí me son entregados. 1, 2. Ya vimos en San Juan capítulo 1, versículo 10, que Cristo vino a la creación, pero los seres humanos no le conocieron. Pero también vino los judíos y los judíos no le recibieron, no lo aceptaron. El mundo no lo conoce, los judíos no le reciben. Y Satanás le propone que le adore para que se reciba los bienes de este mundo. Entonces, al comenzar su misión, al desarrollar su trabajo, Cristo dice en San Juan capítulo número 12 que viene a esta tierra para hacerle juicio al diablo. San Juan capítulo 12, versículo número 29. Dice la Biblia: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es un punto crucial e interesante el que tenemos que estudiar esta noche en relación a esa frase, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es clave que nos ubiquemos y nos enfoquemos en ese punto. ¿Cómo lo haremos? En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, aparece otra vez la frase diestra de Dios. Comencemos ahí y vamos rapidito porque hay mucho que decir y aquí el tiempo suele correr muy aprisa. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Recuerde, estamos hablando del poder y la autoridad que Cristo tiene de salvar a los pecadores. ¿Por qué Cristo puede salvarle a usted y a mí? ¿Por qué Cristo tiene poder para libertarlo a usted y a mí? ¿Cómo ganó ese derecho?
Hebreos 12:2. ¿Dónde está la clave? Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Mire qué cosa interesante y mire qué cosa hermosa. Hebreos 12, versículo número 2. ¿Cómo dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió, ¿qué cosa? La cruz, menospreciando el oprobio, ¿y qué dice ahora? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. La frase que nos interesa es, puestos los ojos en Jesús. Recuerde que menciona que en la cruz menospreció el oprobio. Y recuerde que dice que después se sentó a la diestra de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, la clave está en tener nuestros ojos puestos en Jesús. La pregunta, ¿y qué significa poner los ojos en Jesús? De eso se trata el estudio de esta noche. Pregunta número 1. ¿Vino Cristo a la tierra, se hizo hombre? Sí, Señor. ¿Vivió como un hombre en la tierra? Sí, Señor. ¿Pagó el precio del pecado muriendo en la cruz? Sí, Señor. ¿Resucitó al tercer día? Sí, Señor. ¿Ascendió al cielo? Sí, Señor. ¿Ahora intercede delante de Dios en nuestro favor? Sí, Señor. De manera que Cristo cumple la misión que vino a hacer a la tierra. Por eso, leímos ayer, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 34, que Cristo murió, pero resucitó. ¿Cierto o falso? Que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. No solamente pagó el precio del pecado, no solamente resolvió el problema del pecado, sino que ahora intercede en nuestro favor. Ahora es un abogado que nos defiende. Y nos defiende no por lo bueno que nosotros hacemos, nos defiende por lo bueno que Él hizo, porque ahora su justicia se coloca en nuestro favor. Por eso la clave es puestos los ojos en Jesús. Lo que nos interesa saber es qué significa poner los ojos en Jesús. Al poner los ojos en Jesús, entonces estamos colocando nuestra mirada, nuestra vida, todo nuestro ser en la persona apropiada que resuelve nuestro problema. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces necesitamos buscar qué significa poner los ojos en Jesús. Recuerde que Él dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y esto dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. San Juan capítulo número 12. En San Juan 12, Jesús le dice a la gente, ahora es el juicio del príncipe de este mundo. Ahora es el juicio del diablo. ¿Por qué era el juicio? Porque Satanás había acusado a Dios. Satanás había levantado una acusación contra Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, muestra y demuestra a la tierra y al universo que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y muriendo en la cruz, Cristo demostró que Satanás es mentiroso y asesino de Dios. Y muriendo en la cruz, Satanás pagó el precio del pecado, el precio de la maldad y venció a los demonios. De modo que si Cristo venció y ahora está a la diestra del Padre, usted y yo tenemos derecho y acceso a la salvación en Cristo Jesús. San Juan capítulo número 3. Nicodemo viene a hablar con el Señor Jesús. Y Nicodemo viene a hacer preguntas. Y después que hace su pregunta, entonces entraron en detalles. Nicodemo quiere discutir, quiere entrar en un análisis con el Señor Jesús. Jesús no pierde su tiempo y le va derecho al problema. San Juan capítulo 3, versículo número 5. Cristo va directo al problema y le dice qué es lo que debe ocurrir para que una gente se salve. San Juan capítulo 3, versículo 5. Y allí encontramos también la clave de lo que estamos estudiando en esta hora. San Juan 3, versículo 5, dice el Señor Jesús. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, hay una situación, o estás en la carne o estás en el Espíritu. Cristo muere en la cruz, Cristo paga el precio del pecado para que los seres humanos que viven en la carne entonces puedan empezar a vivir en el Espíritu. Versículo 14, dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde lo iban a levantar? En la cruz del Calvario. ¿Por qué tenía que ser levantado en la cruz del Calvario? ¿Qué significado va a ser levantado en la cruz del Calvario?
¿Cuál es el propósito de la cruz del Calvario? ¿Qué hay detrás de la cruz del Calvario? ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Por qué la cruz del Calvario? Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. La gran pregunta entonces es, ¿qué fue lo que ocurrió en el pasado con esa curiosa serpiente que levantó Moisés? ¿Por qué Cristo hace alusión a esa serpiente que levantó Moisés? Hagamos un breve repaso de lo que estamos diciendo para entrar en otros detalles. Pregunta número 1, ¿sabía Cristo que morir en una cruz, sí o no? Pregunta número 2, ¿sabía Cristo que al morir en la cruz pagaría el precio del pecado? Sí. Pregunta número 3, ¿sabía Cristo que la solución al problema del pecado era morir en la cruz, sí o no? San Juan capítulo 8, versículo 28. Veamos un poco más acerca de esto y entonces vámonos al Antiguo Testamento. San Juan 8, 28. San Juan capítulo 8, versículo 28. ¿Cómo dice el verso 28? Les dijo pues Jesús, ¿qué cosa? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿qué cosa? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Por qué Cristo está comparando su vida con la serpiente que Moisés levantó en el desierto? ¿Cuál es la relación entre Cristo y la serpiente que Moisés levantó en el desierto? Hagamos un poco de historia y luego leamos el pasaje del libro de Números. En la antigüedad, el pueblo de Israel se murmuraba mucho contra Dios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Siempre se quejaba. Llegó un momento donde el pueblo se quejó y aparecieron en el desierto serpientes venenosas. Se le llamaba serpientes ardientes porque daban una fiebre espantosa. Cuando esto ocurre, Moisés clama a Dios para ver cómo resolver el problema de la serpiente y de la mordedura. Entonces Dios le dice, mira, hazte un asta bien larga y hazte una serpiente de bronce, colócala en el asta y levántala. Los que miren la serpiente, entonces se van a sanar. Una cosa curiosa, ahora Cristo le dice a Nicodemo que se acuerde que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que él lo levante. Vamos al libro de Números, mire qué interesante. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Recuerde que estamos hablando de lo que significa mirar a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Números capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice Dios? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué cosa? Y vivía. Mi pregunta, ¿no fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levantaron la serpiente, miraban a la serpiente, se sanaba el que miraba a la serpiente. Entonces en ese símbolo de Moisés se esconde el secreto de la salvación en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice más que el simple hecho de mirar. Dice mucho más que eso. ¿Están listos para que entremos en el estudio de esta noche? Este versículo es uno de los versículos que más me gusta en la Biblia. Mirar, contemplar en la Biblia tiene una connotación más práctica que teórica. Vayamos al libro de Isaías capítulo 45, versículo número 22. Isaías 45, 22. Recuerde que estamos trabajando con Hebreos 12, versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que había en él, murió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 22. Muy bien. Isaías 45, 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Dice Dios, mirad a mí. ¿Y qué cosa? Y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay más. Buscando en el diccionario bíblico, buscando la significación del verbo mirar, mire lo que encontré. Mirar significa volverse a o volverse hacia. Mirar a Dios significa vuélvanse a mí, mírenme a mí, cambien de sentido y vuélvanse a mi persona. Cuando usted estudia el significado de la palabra arrepentimiento, descubre que en la definición hebrea de arrepentimiento significa volverse a Dios. ¿Volverse a quién? Mirar a Dios significa volverse a Él. Mirar a Jesús significa volverse a Jesús. ¿Qué significa volverse a Jesús? ¿Qué significa volverse a Dios? ¿Recuerdan ustedes la historia de Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. La idea es que usted deja de ir en su dirección, en su sentido, y usted se torna hacia Dios. Usted decide cambiar su sentido en la vida y decide volver a caminar junto con Dios. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Recuerdan que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven para la tierra que yo te indicaré? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dejó a Abraham su familia y su tierra? Sí. ¿Decidió irse donde Dios le decía? Sí. Y a la tierra de Canaán Dios lo llevó. Y donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? Un altar para adorar ¿a quién? Adorar a Dios. Abraham se volvió a Dios. Abraham decidió mirar a Dios. Mirar a Jesús, mirar a Dios significa rompo mi agenda, rompo mis planes y decido seguir los planes del Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Dios está comprometido con su palabra, no está comprometido con ningún ser humano. Pero cuando usted toma la palabra de Dios y la hace suya y camina como Él dice y transita hacia donde Él va, entonces Dios está comprometido con usted. ¿Qué significa mirar a Dios? Significa volverse a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. Veamos esto un poquito más claro. Génesis 15, 6. Cuando una persona se vuelve a Dios, la vida de la persona muestra y enseña que verdaderamente se volvió a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? Y creyó ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué cosa? Y le fue contado por justicia. ¿Dice el versículo y creyó en Jehová? No. ¿Cómo es que dice? Creyó a Jehová. Usted no puede creer en si primero no cree a. Para usted creer en una persona, primero tiene que conocer la persona. ¿Es así o no es así? Entonces, volverse a Dios significa establecer una relación personal con Dios. Una relación íntima con la persona de Dios. La mayoría de los cristianos son religiosos y no cristianos y no espirituales porque saben acerca de Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por su vida. La vida que viven dice que creyeron una doctrina, un credo, pero no conocen al dueño del credo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es lo mismo. Bueno, déjame explicar esto así. Sí, porque acá las cosas han cambiado tanto, mamacita, que antes en mi época las cosas eran de una manera, pero ahora son de otra. En mi época, tener amores con una muchacha, ser novio, no era lo mismo que estar casado. ¿Me entendieron? ¿Se entiende o no se entiende? Ese ejemplo como que está fuera de moda, fuera de época, mejor dejémoslo, como que no va a funcionar aquí, ¿verdad que no? Pero en mi época, cuando usted era novio, así mismo no vio, no ve, no ha visto, pero ahora ven más de la cuenta. ¿Sí o no? Con Jehová no es así. Con Dios, conocer a Dios, caminar con Dios, es otra historia. Querido, ¿verdad que se entiende lo que estamos diciendo? Abraham creyó a Jehová. ¿A quién creyó Abraham? ¿A quién adoraba Abraham donde quiera que llegaba? ¿Con quién hablaba Abraham? Con Jehová. ¿Se entiende, por favor? Cuando usted conoce a una persona, usted cree o no cree en esa persona. ¿Sí o no? Usted no puede decir que cree en Dios si no conoce a Dios. La mayoría de los cristianos inventan su propio Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mire su vida. ¿Cómo me dice que cree en un Dios santo si usted es un sinvergüenza? ¿Sí o no? Sea honesto, ¿sí o no?
Estamos inventando un Dios a nuestra conveniencia, como nos conviene. Inventamos un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque si fuera el Dios de la Biblia, entonces seríamos como Él es. Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Dios cambia y transforma la vida de sus hijos. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Lo hace o no lo hace? Por eso, mirar a Dios significa conocerle a Él, relacionarnos con Él, con la persona de Dios. Caminar. Éxodo capítulo número 3. Vamos a verlo de una forma más práctica. Miren, esto es demasiado importante, interesante. Permita el cielo que el Espíritu me guíe para poder explicarlo. Dios siempre tiene una clara conciencia de la vida de sus hijos. No importa cuál sea su condición, si usted está bien, está mal, no importa donde usted esté, Dios sabe lo que está pasando. Dios le quiere ayudar, pero Dios no le va a obligar para ayudarle. Necesita que usted confíe en Él. En el libro de San Juan, en los evangelios, hay una frase dolorosa que dice: y Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. En Capernaum, donde Cristo se crió, la gente no creyó en Él. Por eso Él dijo que ningún profeta, que nadie es profeta en su propia tierra. Si usted no cree en Dios, Dios no hará. Y generalmente, usted lo sabe, usted no cree en Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿es así o no es así? Y como usted no cree, Él no hace, porque Él no puede bendecir la incredulidad. ¿Tú no crees que yo lo puedo hacer? No lo creo, Señor. Pues no lo hago. Y Dios se queda siendo todopoderoso sin poder hacer nada, porque usted no le cree. Mirarlo a Él significa conocerlo a Él. Significa confiar en Él. Significa creerle a Él. Significa vivir con Él. Significa relacionarse con Él. Y esa relación estrecha con Dios trae un resultado en la vida del que lo conoce. Mira lo que dice Éxodo capítulo número 3, cuando Dios habla con Moisés. Versículo 7. Dijo luego Jehová, ¿qué cosa? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Número 1. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Había visto Dios? ¿Había oído Dios? ¿Conocía a Dios? Entonces Dios estaba cerca de su pueblo. ¿Qué hacía falta? Que el pueblo estuviera cerca de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando Moisés llega a hablarle acerca de Dios, no le habla acerca de lo que le contaron. ¿Habló Moisés con Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entrevistó Moisés con Dios, sí o no? Sí, hablaron y Moisés dijo, ¿quién? Yo no voy para allá. Y se armó el lío. Y pues, ¿qué pasa contigo, Moisés? Imagínense un hombre de 80 años, anciano y viejo, que es a punto de morirse, diga que vaya a conquistar la nación más poderosa de la tierra. Y entonces le dice a Dios, ¿qué tú tienes en la mano? Y dice, un palo. Pues vamos a traerle la palo a esa gente. ¿Liberó su pueblo o no lo liberó? ¿Y usted qué tiene en la mano? Usted tiene algo más que la Biblia en la mano. Si usted es médico, usted es médico. Si usted es carpintero, tiene un martillo. O sea, más que la Biblia tiene en la mano. ¿Sí o no? Dios quiere que usted sea lo que debe ser en cualquier área de la vida que usted esté. Pastor, pero yo lo que trabajo en un restaurante y lavo platos, pues lave platos bien. Y ese testimonio de ese lavaplato convirtió al chef del restaurante. Y el testimonio del chef convirtió al dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante se convirtió a Cristo Jesús. Y el dueño del restaurante hizo la iglesia más grande del vecindario. ¿Cómo comenzó? Con el lavaplatos. ¿Sí o no? El problema nuestro es que tenemos una manera muy curiosa de pensar. Pensamos en lo que nosotros podemos hacer y nos olvidamos que estamos relacionándonos con el que tiene todo el poder, que está a la diestra del Padre en el reino de los cielos. Por eso tenemos que mirarlo a Él para ser transformados. Dice Jesús, mirad, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué cosa? Y yo os haré descansar. Y dice el versículo 15 de Éxodo capítulo 3, lo que significa caminar con Dios o mirar a Dios. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿qué cosa? Me ha enviado a vosotros. Y dice Dios, este es mi nombre para siempre,
con el cual se me recordará, ¿cómo dice? Por todos los siglos. ¿Qué significa se me recordará por todos los siglos? La expresión en hebreo tiene una connotación práctica, vivencial, cotidiana. Escuche. Se me recordará por todos los siglos significa, ustedes vivirán conscientes de que yo estoy presente en todo momento. No importa donde tú estés, yo estoy contigo. No importa dónde vayas o donde lo que hagas, yo estoy ahí presente. Si estás en el trabajo, yo estoy contigo. Si estás en la casa, estoy contigo. Si estás, donde quiera que esté, camina, transita, pórtate, condúcete, vive sabiendo que yo estoy presente contigo. ¿Se entiende, por favor? Mirada a mí significa, yo estoy consciente que aquí al lado mío está Dios acompañándome. Estoy consciente que cuando le estoy predicando a ustedes no lo estoy haciendo yo, lo hace el Espíritu de Dios a través de mí porque Dios está presente. Y cuando Dios está presente, hay un fuego en el corazón de la gente. Recuerdo una señora que decía, toda la noche que salgo de aquí digo, mañana no vengo. Y el otro día aquí estoy. Decía, yo no sé qué es lo que hay aquí. Inclusive me dice, hasta llamé a mis amigas en la mañana para irnos a beber. Y en la noche salgo de mi casa y me aparezco en la iglesia. Y entonces me empiezan a llamar. Y salgo de la reunión y digo, ¿para qué me llaman tanto? ¿Cómo que para qué te llamamos tanto? Aquí estamos esperando, ya compramos lo que vamos a beber. ¿Beber? ¿Quién es usted que yo voy a beber? Pero tú fuiste la que tú llamaste anoche. Tú fuiste la que nos llamaste anoche. Tú tienes que estar loca. Yo estoy en la iglesia. ¿A dónde? En la iglesia. Tú tienes que estar loca. Esta está loca. Mira, ven, sigue con tu iglesia. Mi pregunta, cuando el Señor ¿se adueña o no se adueña? ¿Se adueña o no se adueña? ¿Le gustaría mirar al Señor? ¿Seguro que le gustaría mirar? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Qué significa mirar al Señor? Significa conocerlo a Él. Significa relacionarse con Él. Significa hacerse amigo de Él. ¿Le gustaría ser amigo de Dios? Significa ser más que un religioso. Significa ser un hijo de Dios. ¿Qué significa? Y cuando la gente se relaciona con Dios, en la vida de la persona se nota que ha estado con Dios. Le queda el aroma, el perfume de Dios. Y la gente sabe que usted estuvo con Él. No tiene ni que hablar. La gente percibe con quién estuvo usted. Hace algunos años, esto nunca lo olvido, estaba en una estación de tren en Nueva York. Y ustedes saben que en el mundo hay de todo. Y estoy sentado esperando para abordar el tren. Y es cosa curiosa, pero ustedes se han dado cuenta cuando uno está en el campo y en la noche están todas las luces apagadas, que suelen salir las cucarachas. Oiga, había en la universidad un guardián, que este era el guardián más famoso del mundo. Los guardianes en la universidad tenían una escopeta calibre 12. Y este guardián le tenía miedo a la oscuridad. Oiga, qué guardián, compadre. Mi casa quedaba al final del plantel, casi llegando a la finca. Ya después de mi casa no quedaba nada más que la finca. Y el bandido venía de luces en luces, o sea, habían unos faroles, pero ya después de mi casa no había más luces. Así que el final de su recorrido era la galería de mi casa. Siempre me decía, maestro, no apague la luz de la galería para yo poder ver el área. Era que tenía miedo. Y yo le daba subir de la galería y ahí se sentaba el bandido en la noche, que vigilando. Mentira, era que él sabía que había gente durmiendo ahí y ahí había luz. Pero él me decía, yo le decía, ¿por qué usted le tiene miedo a la oscuridad? Y decía, mire maestro, lo que pasa es que yo cuando era niño me crié en el campo y siempre me daba cuenta que cuando usted apagaba las luces salían todas las alimañas, todos los pájaros malos, y desde que usted prendía la luz salían corriendo y se escondían. Y yo dije, en la oscuridad no hay nada bueno, así que yo mejor no voy. Y le digo, pero una pregunta, ¿y por qué toda la noche oigo un escopetazo? Dice, ese soy yo. ¿Y por qué? Dice, cuando voy a la parte oscura, tiro un petacazo por si algún ladrón anda, que se vaya corriendo, porque yo no me puedo meter en la oscuridad. O sea, la mayoría de nosotros sabemos que en la oscuridad no está lo bueno, pero seamos honestos, ¿verdad que a veces jugamos con la oscuridad? ¿Sí o no? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo.
Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Tan íntimo es Dios que mire el colmo de Dios. Génesis capítulo 18. Tan íntima fue la relación de Abraham con Dios que fue increíble lo que Dios hizo con Abraham. Versículo 1. Génesis 18, 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Después le apareció Jehová, ¿cómo dice? En el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿A quién se le está apareciendo Dios? A Abraham. ¿Dónde está viniendo Dios? A la casa de Abraham. Dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostado debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, ¿qué cosa? Haz así como has dicho. Mi pregunta, ¿esto es sueño o esto es una realidad que está viviendo Abraham? Una realidad. Ahora, ¿quiénes son estos que están viniendo a la casa de Abraham? Recuerde que estamos hablando de lo que significa mirar a Dios. Y hemos dicho que mirar a Dios significa relacionarse con la persona de Dios. Y ahora estamos mirando a Abraham, que se relaciona con Dios, hasta dónde llegó su relación con Dios. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. Dice la Biblia, versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Preparó la comida, y entonces dice el versículo número 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran, ¿qué cosa? Viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ¿qué dice ahora? Jehová dijo a Sara, ¿quién estaba en la casa de Abraham? ¿Quién estaba comiendo en la casa de Abraham? ¿Quién estaba hablando con Abraham? ¿Quién le prometió un hijo a Abraham? ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Vino Dios a la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Comió en la casa de Abraham? A usted se le hace difícil creerlo y se le hace difícil aceptarlo, sea honesto, ¿sí o no? Porque el Dios que usted inventó no es el Dios de la Biblia. Oigan, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Sí o no? ¿Seguro que estamos leyendo la Biblia? ¿Esa es la Biblia suya? Revise, por favor, revise. Mire qué cosa linda. ¿Qué sigue diciendo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Y qué dice Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Quién estaba hablando? Versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que has hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
Y dice que se apartaron los varones y se fueron a Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirá también y no perdonará el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal haga. Y dice Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Sabía Abraham con quien estaba hablando, sí o no? Entonces respondió Jehová y dijo, si hallare 50 justos, perdonar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? Mirar a Dios significa relacionarse con Él. ¿Vino Dios a la casa de Abraham? Sí. ¿Comió en la casa de Abraham? Sí. ¿Le dijo a Abraham en qué misión andaba? Sí, Señor. ¿Intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra? Sí, Señor. Mi pregunta, ¿está en la Biblia eso? ¿El Dios que usted cree se relaciona con sus hijos o no se relaciona con sus hijos? ¿Sí o no? Le voy a decir un secreto, queridos. El supuesto cristianismo que hemos vivido por tantos años, o la supuesta manera de vivir la vida cristiana, ha sido como tan absurda, tan rara, que a los jóvenes se les hace difícil creer en lo que les decimos. ¿Sí o no? Necesitamos una experiencia más fresca con Dios, una experiencia más viva con Dios, que cuando le vemos a nuestros hijos sepan que verdaderamente estuvimos hablando con Él, que nos relacionamos con Él, que lo conocemos a Él, y entonces nuestros hijos nos creerán. ¿Se entiende o no se entiende? Es un asunto real, vivencial, cotidiano, personal. La gente no creerá lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. Y si no estamos en comunión con Dios, la gente lo sabrá. Cuando usted no está en comunión con Dios, usted está vacío. Tiene que fingir, aparentar lo que usted no es. Se hace técnico. Muchas palabras, muchas boberías. Pero la gente es como que se confunde. No hay que tener tantas palabras. Muéstrele a la gente lo que usted está viviendo. Y la gente entenderá. Y habrá un poder en usted tan grande que tocará y romperá el corazón de la gente. Y es el poder del Espíritu de Dios. No hay que hacer tanta musaraña ni tanta cosa. Muéstrese a la gente, muéstrese. Y la gente verá con quién usted ha estado. Hay algunas damas y algunos caballeros que usan unos perfumes bien caros. Mi madre, cuando usted se acerca a una de esas gente con esos perfumes caros, ¿se le pega eso por mucho rato o no? ¿Sí o no? Son unos perfumes caros, vienen en unos frasquitos chiquititos, pero ay mamá. Bueno, no, eso no lo voy a decir. Mejor sigamos con el Señor. Pregunto, ¿fue Dios a la casa de Abraham, sí o no? ¿Habló con Abraham? ¿Se mostró a Abraham? Es lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer conmigo. Y doy gloria a Dios porque el Señor se hace real. Esta noche tenemos una linda experiencia. Hay una dama que ha decidido caminar con Dios, que ha decidido mirar a Dios y ha decidido vivir para Dios. El nombre de esta dama es Concepción Miriam García. En algún momento vamos a ver en la pantalla, no a mí no, por favor, vamos a ver en la pantalla, vamos a ver en la pantalla lo que está pasando ahí detrás. Concepción Miriam García será bautizada en esta hora por el pastor Miguel Flamenco y ella pertenecerá a esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Western Spanish. Oh, fantástico. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos, así como estamos, para que el pastor pueda bautizar a nuestra querida hermana Concepción Miriam García? ¿Oramos? Apreciada Concepción Miriam García, fiel a la santa palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides públicamente entregarte en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Es por esta razón, querido Padre Celestial, que rogamos que el nombre de su hija, Concepción Miriam García, sea registrado en el libro de la vida. Padre, que desde hoy ella sea conocida como una hija de Dios y heredera del reino de los cielos. Que desde hoy su vida sea ungida con el Espíritu Santo y sea guiada y dirigida por su mano poderosa.
que desde hoy, a través de ella, otros puedan conocer la verdad y la salvación en Cristo Jesús. Que nada ni nadie la separe de su camino, y cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, ella pueda entrar por las puertas de la Canaán celestial. Para que estas bendiciones la alcancen, el pastor Miguel Flamenco la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Isaías capítulo 45, versículo número 22. Isaías 45, versículo 22. Dice el versículo 22, mirad a mí y sed, ¿qué cosa? Y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué dice? Porque yo soy Dios. ¿Y qué cosa? Y no hay más. ¿Qué significa mirar a Dios? Número uno, significa conocerle a Él. Significa caminar de la mano con Él. Significa vivir para Él. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo 9, hay un hombre que caminó con Dios. Vamos rapidito. Génesis 6, 9. Mire lo que dice la Biblia acerca de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo dice el 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿cómo dice? Era perfecto en sus generaciones, con Dios, ¿qué cosa? Caminó Noé. Mi pregunta, ¿le dijo Dios a Noé que llovería? ¿Había llovido alguna vez? Entonces, ¿cómo iba a llover si nunca había llovido? Número uno. Número dos, ¿le creyó Noé a Dios? ¿Por qué Noé le creyó a Dios? Porque Noé conocía a Dios. Usted no puede creer en quien no conoce. Y para usted creer en alguien tiene que conocer a esa persona. ¿Es así o no es así? Y para conocer a alguien, número uno, hay que tomar tiempo para hablar con esa persona. Hay que escuchar a esa persona y hay que compartir parte de la vida con esa persona. Y el resultado de esa experiencia con la otra persona es justamente el conocimiento. Dios es una persona. Hay que relacionarse con la persona de Dios. Noé lo hizo y Noé le creyó a Dios. Por eso, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé condenó al mundo. La fe de Noé condenó al mundo. ¿Por qué la fe de Noé condenó al mundo? Porque el mundo no creyó a Dios, pero Noé sí le creyó. Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos se salvaron y todo el mundo se perdió. En esta época, Cristo dice en Mateo 24, que será como en los días de Noé. O usted le cree a Dios o no le cree a Dios. ¿Se entiende ahora, por favor? Mirarlo a Él significa creerle a Él, relacionarnos con Él. Por eso, o usted confía en Dios o usted confía en los hombres. No son nuestras palabras, son nuestras acciones las que determinan si creemos o no creemos en Dios. Hay personas que están en el valle de la decisión. Hay personas que están a punto de entregarse a Dios y el diablo, que es el demonio y el psicólogo, crea situaciones en el ambiente para que usted se detenga, patine. El trabajo del enemigo es que usted se mantenga afuera, que usted no le crea a Dios. Porque cuando nos enfocamos en Dios, cuando nos enfocamos en la persona de Dios, entonces hacemos como Dios dice. Pero cuando no nos enfocamos en Dios y nos enfocamos en otras cosas, entonces terminamos separándonos de Él y haciendo las cosas que no le agradan a Él. ¿Qué hubiera pasado si Noé no mira a Dios? Se pierde con toda su familia. ¿Construyó el arca? ¿Predicó 120 años? ¿Confió en lo que Dios decía? ¿Le defraudó Dios? No. Y será como en los días de Noé. La pregunta para ti, ¿tendrás tú la fe de Noé? ¿Desafió la fe de Noé al mundo que lo rodeaba? ¿Venció Noé? ¿Sus hijos creyeron en su papá? Entonces se ve que los padres de los hijos de Noé eran personas fieles. Noé y su esposa eran bastante fieles, que los hijos le creyeron en contra de lo que decía la ciencia. Mi pregunta entonces, ¿es el mismo desafío hoy en día? Noé le creyó a Dios porque Noé caminaba con Dios.
Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. La relación con Dios puede ser tan íntima, tan estrecha, tan real, tan profunda, que Dios puede hablar de ti y Dios puede confesar acerca de tu persona. 3 nombres y entre ellos Noé. Capítulo 14, versículo 13 de Ezequiel. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias, ¿qué dice ahora? Si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Estos 3 hombres se relacionaron con Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Caminaron de cerca con Dios, sí o no? Noé caminó de cerca y creyó en Dios. Job creyó en Dios. Y Daniel creyó en Dios. Y pasaron pruebas terribles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Noé, la prueba de que los antediluvianos no creyeron. Job, la prueba del ataque de Satanás, el ataque de los amigos y la pérdida de su salud. Y Daniel terminaron echándolo en el foso de los leones. ¿Pasaron prueba o no pasaron prueba? Entonces, si usted quiere conocer a Dios, querido, prepárese que la suya viene. Y si cuando la prueba viene comienza a patalear, a salir corriendo, ¿qué pasa contigo, mi negro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Le gustaría relacionarse con Dios? Entonces prepárese para la prueba. Esto no es un picnic. La vida de estos hombres no fue fácil. Sin embargo, mire cómo Dios habla de ello. 4 veces dice Dios. Número 2, voy a resumir, versículo 16. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Número 3, versículo 18. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Sabe Dios quién es quién, sí o no? ¿Conoce Dios lo que se relacionan con Él o no lo conoce? Y lo conoce por nombre. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Nadie se va a salvar por grupo, ni por paquete, ni por familia. Es un asunto personal. Yo termino en esta hora con una pregunta para usted. ¿Se atrevería usted a desarrollar una relación de amistad con Dios? ¿Seguro? ¿Se atrevería usted a someter su voluntad a la voluntad de Dios? ¿Se atreve o no se atreve? Mire, va a tener problemas. Como quiera quiere seguir. Lo van a criticar, lo van a atacar, van a venir dificultades. Se lo digo en serio. ¿Todavía quiere seguir? ¿Seguro? Yo tengo 33 años caminando con Él y he tenido que enfrentar muchas pruebas y dificultades. ¿Todavía quieren seguir? Póngase en pie conmigo. Miren, yo no lo estoy llamando a un pasarrato, ni a un pasadía, ni a unas vacaciones, es a una guerra que le estoy llamando. Estos 3 caballeros pasaron pruebas espantosas. ¿Todavía quiere usted seguir y hacer esa relación con Dios? Esta gente tiene cabezona, no entiendo lo que estoy diciendo. En este mundo todo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí entre nosotros hay personas que ya están claros y claras cuál es su deber y cuál es su meta, su propósito en la vida. En una semana yo me voy de esta ciudad y seguiré mi viaje por todo el mundo hasta que Cristo venga o hasta que me ponga viejo. El Señor sabrá. Pero una cosa ustedes están conscientes, están claros que debemos caminar con Dios. ¿Es así o no es así? Por esa razón es que estamos cada noche diciéndole de lo que Cristo es capaz. Yo quiero orar esta noche de una manera muy especial. Escuche bien, en cada lugar lo hago. Quiero orar por aquellos y aquellas que tienen problemas que nada ni nadie lo puede resolver.
que el único que puede resolver ese problema es Dios. Si usted es una de esas personas, yo quiero orar con usted. ¿Tiene usted un problema que nada más lo puede resolver Dios? A ver, ¿alguien tiene un problema así? ¿Seguro? ¿Usted es tan seguro que nada más Dios lo puede resolver? Yo quiero orar por usted. Si usted cree que su problema lo resuelve el dinero, entonces no pase al frente. Si su problema lo resuelve un amigo, un hermano, no pierda su tiempo, eso se resuelve fácil. Pero si usted sabe que su problema nada más lo resuelve Dios, entonces venga conmigo y vamos a orar. Si su problema nada más lo resuelve Dios, venga aquí al frente y vamos a orar. Es verdad que los problemas vienen y la dificultad de cuando nos entregamos a Dios, pero Dios es todopoderoso. Y cuando la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, significa que tiene todo el poder. Queridos y queridas, si nosotros fuéramos abiertos, sinceros, francos y entregados a Dios, y dejamos que Él se haga responsable, compromisario con nuestra vida, Dios haría maravillas en nuestra vida. Hay una expresión hebrea que es Sidkot Yahweh, o los triunfos de Jehová, los hechos de Jehová. Dios quiere manifestar su poder en nuestro favor. Vengamos a Dios y entreguemos nuestra vida en sus manos. Si tu problema solo Dios lo puede resolver, tú puedes estar seguro que Dios lo quiere resolver. Pongamos ese problema en las manos del Señor. Si usted nos sigue, amigo o amiga, en cualquier lugar del mundo y tiene interés en poner su problema en las manos del Señor, póngase en pie donde usted esté y levante su mano. En el pasado hemos visto cómo Dios ha hecho milagros y maravillas a través de las oraciones que se han hecho y de personas que han confiado en esas oraciones, y cómo Dios ha cambiado y ha transformado sus vidas. A veces el enemigo tiene a las personas atrapadas, y cuando uno deposita la confianza en Dios, cuando uno se deposita en su gracia, en su amor y misericordia, Dios hace milagros y maravillas en nuestro favor. Oremos a Dios en esta hora. Querido Padre Celestial, venimos ante usted en este momento no presentando ningún mérito propio, Señor. Venimos delante de usted porque somos criaturas débiles y pecaminosas. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Venimos a clamar por su misericordia, su bondad y su gracia. Dios, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Pedimos que nos lave, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Venimos delante de usted, Padre amado, porque no hay ningún bálsamo en la tierra, no hay ningún ser humano que pueda resolver nuestro problema. Usted sabe cuál es, Señor, el de cada una de las personas que han pasado aquí al frente. En el pasado, Dios, hemos visto cómo usted ha hecho milagros y maravillas en muchas personas. Y usted sabe la conversación que tuvimos hace años, cuando apenas era un adolescente. Hoy, Padre querido, esta gente ha oído su palabra, han comprendido y entendido su mensaje, y ahora han pasado al frente para que oremos en su favor y clamemos ante usted en su beneficio. Dios querido y Dios santo, usted sabe que usted me mandó a esta cuestión. Usted sabe muy bien que ando en esto porque usted me lo pidió. Por eso ahora, fiel a las palabras que usted me dijo hace años, ponemos a estas personas en su mano bendita, pero también a aquellos que están allá en sus hogares, con su mano levantada, puestos en pie, pidiendo que usted sea propicio a sus problemas y dificultades. Señor, ellos le están dando el derecho legal para que usted obre y actúe en sus vidas. Padre amado, pase su mano sobre ellos. Si hay una necesidad física, resuélvala. Si es una necesidad mental, quítela, Señor. Si es social, emocional o espiritual, que sean atendidas conforme a su gracia y a su amor. Usted, Dios, es el Dios de los milagros. Jesús murió en nuestro favor en la cruz del Calvario y ahora está a la diestra suya, tiene todo poder y autoridad. Clamamos, Señor, por su gracia. Creemos en sus promesas y nos acogemos a su verdad. Como ministro del Evangelio le ruego que cada una de estas necesidades sean atendidas conforme a su agenda, conforme a su tiempo, conforme a su voluntad y a su sabiduría, en el momento preciso, en el momento atinado que sea lo mejor para cada una de estas personas. Dios manifieste su poder en estos tiempos modernos y que ellos y ellas puedan ver que todavía hay bálsamo en Galaad, que ellos puedan ver que hay un Dios todopoderoso que reina en el cielo y en la tierra. Cualquier cosa que pese sobre su vida, Señor, que sean levantada por su mano poderosa.
pero que el resultado de su manifestación, oh Dios, sea salvación y vida eterna para estas personas. Padre amado, gracias por escucharnos y gracias por su respuesta a nuestra plegaria. Gracias por la respuesta a nuestra oración. Agradecemos, Dios, y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.